Ok, buenos días. Espero que estén todos muy bien, que hayan descansado. Hoy día la conexión, básicamente, no hay clases, ¿cierto? No hay contenidos que entregar. Lo que vamos a hacer es una evaluación, ¿cierto? Nuestra segunda evaluación, si no me equivoco. Y obviamente tiene que ver con el último módulo que vimos, o la última unidad, que tenía que ver, ¿cierto?, con los insumos y los instrumentales, básicamente, y todo lo que hicimos, ¿cierto?, en estas dos últimas clases, que fueron las cotizaciones, ¿cierto? Vamos a hacer algún recuerdillo, ¿cierto?, con respecto a aquello. ¿Qué vamos a tener que hacer en esta evaluación? Primero vamos a tener que hacer una presentación, ¿sí? En el aula, que aún no la tienen vista, no la pueden ver ustedes, la voy a habilitar en este momento. Hay un PPT, ¿cierto? Hay un modelo de PPT, que es el que tienen que ocupar, ¿cierto? Van a tener 15 minutos, o va a depender efectivamente de la cantidad de equipos que hayan disertando, y ustedes van a tener que presentar su trabajo. Lo primero que hay que hacer dentro de ese trabajo, ¿cierto?, es una especie de comparativo entre los insumos y los instrumentales, por lo tanto tienen que tener, vayan anotando por favor. Vamos a ver, ¿cierto?, una ficha con todo lo que tiene que ver con los instrumentales, es decir, entonces, cómo podríamos definir el instrumental, cuáles son los plazos que tiene, ¿cierto?, algunas características que tengan que tener importantes para ustedes, en términos generales, ¿sí? No vamos a hablar de un instrumental en específico, sino que del término y de qué es lo que significa eso. Luego, misma cosa con los insumos, ¿cierto? Que también tienen características distintas, plazos distintos, también vamos a tener que poner una definición. Y ahí hay una cuestión súper importante porque van a tener que mencionar, ¿cierto?, la institución que básicamente está un poco relacionada con los insumos, precisamente un insumo en especial, ¿cierto?, el que tiene que ver con lo que nosotros aplicamos en la piel, ¿cierto?, que ahí eso es súper importante que debemos considerar a la hora de adquirir insumos. También obviamente los plazos, más o menos cuánto es la duración, si es a corto o mediano plazo, por qué es a corto o mediano plazo. Eso sería ya como la segunda ficha, segunda o tercera, dependiendo de la cantidad de cosas que ustedes quieran definir o poner. Luego tenemos que indicar, ¿cierto?, cuál es el proceso y cómo gestionamos una cotización, ¿cierto? Desde dónde comienza, de dónde podría comenzar el proceso, ¿cierto? Desde la necesidad de adquirir, ¿cierto? Ese es el punto de partida. Luego, ¿cómo lo hacemos, ¿cierto?, para poder adquirir finalmente un insumo, un instrumental, ¿cierto? Y eso tiene que ver con ver, por ejemplo, analizar y buscar en el mercado, ¿cierto? Cotizar distintas cosas, comparar las características, ver cuál es la diferencia no diferencia, sino que tratar de equilibrar, ¿cierto?, calidad versus valor, por qué, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso, que indudablemente hay que hacerlo dentro de un proceso ordenado y lógico de toda esta adquisición, ¿cierto? Y finalmente tienen que mostrar, ¿cierto?, una cotización tanto de insumos como instrumental, que eso ustedes ya lo tienen. Eso fue lo que hicieron en las dos últimas clases. Recuerden que la cotización de insumos la tienen y la cotización de instrumental también la tienen, que es la que también tienen que poner en el PPT. Entonces este PPT no debiera tener más de, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas o 6 fichas debieran tener este PPT. Con respecto a la entrega de este trabajo, más bien dicho, a la exposición del trabajo, cada una de las personas que componen el equipo de trabajo tiene que explicar cada una de las fichas o una de las fichas que le haya correspondido. O sea, cada uno va a tener que hablar por lo menos de una ficha. ¿Ya? Eso es el trabajo que tienen que hacer hoy día. La verdad es que no es tan difícil, es más que nada redactar, pensar bien, ¿cierto?, ordenar las ideas. Probablemente se tengan que distribuir la tarea, indudable. Javiera, dígame. Hola, profe, Hola, buenos viejita, días. buenos días.
Tengo una consulta. ¿Esto se hace hoy día? Sí, hoy día, durante la Porque clase. según planificación, estaba revisando la evaluación es la próxima semana, no hoy día. No, es hoy día. Hay un error de fecha ahí. Es hoy día. Si tú te fijas, hoy día estamos en Porque la semana 7. hoy día estamos en la semana, hoy día es 4, me Sí. imagino que es por la semana 3, porque como ayer fue 3, siempre se contabiliza de día lunes, entonces yo creo que igual muchos compañeros van a quedar como, pero ¿por qué si se supone que la próxima semana es la evaluación según planificación? Sí, está bien. Lo que pasa es que por otro lado, si tú te das cuenta, no hay nada que estudiar. Es solamente aplicar lo que ya hemos hecho. No, de todas formas, es porque uno igual sigue según planificación, por lo menos yo me guío según planificación, por eso tenía mi duda. Exactamente, pero es la semana 7. Ahí hay un error de fecha nada más. Pero como les digo, no hay nada tan terrible ni nada que no se pueda no hacer, ¿cierto? Porque no hayan tenido los contenidos. Los contenidos están, la práctica está, porque han practicado bastante, ¿cierto? Y hemos conversado y hemos hablado durante toda la unidad con respecto a esto de la adquisición de los insumos. Así es que, por lo tanto, más allá de la fecha, digamos, no hay nada extraordinario. Ya no está, Nicole, no está habilitada precisamente por lo mismo, porque se habilita una vez que se comienza la clase. O sea, no está visible, exactamente, Nicole, no está visible por ahora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Chiquillas. ¿Los grupos van a ser elegidos o van a ser al azar? No, va tal cual como lo hemos hecho hasta el minuto. De la misma forma que trabajamos en clase. Esto es un trabajo más en clase, si la única diferencia es que va a ser evaluado y que lo van a tener que presentar totalmente. ¿Ya? No se compliquen porque tampoco es tan difícil, es todo lo que hemos visto. Aquí no hay nada que investigar, nada que averiguar, es pasar a una ficha lo que ya hemos visto. ¿Estamos? Ok. Voy a entonces a habilitar la página. Espérenme un poquito. ¿Dónde está? Está acá. Entonces, estamos en la semana 7. En un minuto la vamos a habilitar al tiro. Semana 7. Mostrar. Ahí estamos. Ya, chiquillos, ahí tenemos la semana 7. No sé si la están viendo. Voy a compartirla nuevamente. Ahí está. ¿La ven? Donde dice semana 7, 4 de mayo. ¿Alguien Sí, tiene? Ya, Sí. perfecto. Ok, sí, profe, ahí apareció. listo. Entonces estamos semana 7, 4 de mayo, dice, evaluación sumativa, ¿cierto? Número 2 al 20%. Entonces, en equipo de trabajo virtual, dice, exponga según lo siguiente. Dice, comparación de existencia de insumos e instrumentales con los requerimientos de dichos ítems para la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer ahí? Van a tener que hacer una ficha por cada uno indicando qué es, cuál es la duración, las características, mencionar decretos si es que quieren mencionar algunos, dependiendo si esto es insumo instrumental, institución estatal que pudiera estar involucrada, etc. Y eso es todo contenido pasado. Luego viene el proceso y gestión de la cotización de insumo instrumental, dice, para su adquisición. Entonces ahí ustedes van a tener por qué, ¿cierto? ¿Por qué se hace? Desde dónde comienza, obviamente desde la necesidad, ¿cierto?, de obtener algo. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el fin del proceso, ¿cierto? Las características, y la última es mostrando, ¿cierto?, la cotización. Entonces ahí tienen que ordenarse, ¿cierto? La necesidad empieza por la necesidad,
qué es lo que queremos obtener, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a obtener? Es decir, haciendo cotizaciones, comparando qué, en este caso, como les dije, comparando, como ya lo hablamos en clase, calidad versus precio, ¿cierto? Por supuesto, ahí tenemos que verificar las características de qué es lo que efectivamente nosotros queremos obtener, y finalmente mostrando las cotizaciones de insumo, una de insumo y una de instrumental, y ahí ustedes tienen que elegir, porque obviamente son 5 personas o 6 personas, dependiendo, ¿cierto? Cada una va a tener cotizaciones distintas. Ahí ustedes van a elegir cuál es la que ustedes creen que es la que mejor corresponde a lo que hablamos. Y por supuesto también dice cumplimiento de la normativa tributaria vigente para la adquisición de insumos instrumental, que tiene que ver con el IVA, ¿cierto? Y ahí explicar también, por ejemplo, que en las cotizaciones no tienen para qué poner una ficha distinta para el IVA, sino que en la ficha anterior poner que en las cotizaciones, en algunas, por ejemplo, está incluido el IVA, en otras no está incluido el IVA, etc. Esa es con respecto a la normativa vigente que habíamos visto, básicamente con la adquisición de insumos, que es el IVA. Eso es. ¿Ya? Van a tener una preparación del trabajo de 65 minutos y van a tener una presentación, ¿cierto?, de 15 minutos, y esto va a depender de la cantidad de equipos, ¿sí? Pero más o menos entre 10 y 15 minutos van a tener para presentar, cosa que es suficiente porque tampoco son tantas fichas, ni es un trabajo tan extenso el que van a tener que preparar. Insisto aquí, todo va a depender de ustedes en el sentido de que van a tener que repartirse el trabajo, ¿cierto? Para que no todos estén metidos en todos, sino que cada uno preparará algo distinto y después esa misma persona tendrá que exponer. Una persona va a tener que juntar todas las fichas y hacerlo. Insisto que se los voy a mostrar en la misma aula, está el modelo, aquí abajo está. Ya, ahí dice modelo de PPT. Ese modelo es el que van a tener que ocupar. Ya, no sé si lo estoy abriendo, no sé si lo ven. ¿Lo ven? No, No, ya lo voy a... No, Espérenme un poquito, lo voy a volver a compartir. Denme un minuto. Está en el aula de todas maneras. Ahí está, ¿lo ven ahora? ahora sí. Ya. Este es el PPT que ustedes tienen que ocupar, ¿cierto? Ahí le van a poner un título, ¿cierto? Evaluación sumativa número 2, y ahí van a comenzar a poner, ¿cierto? Toda la información que ustedes quieran poner. Aquí hay hartas fichas incluidas, pero obviamente ustedes van a eliminar porque no van a ocupar tantas. O sea, a lo más van a ocupar 6, como mucha cosa. No creo que ocupen más que aquello, ¿ya? Tampoco es bueno extenderse tanto porque es exclusivamente poner lo que se indica. Bien, ¿alguna otra pregunta, chiquillas, chiquillos? Profe, Dígame. el trabajo tiene que ser terminado sí o sí durante la clase, porque, por Tien- ejemplo, no sé si hay algún compañero que no tiene disponibilidad para usar el computador o tiene algún problema. Es que se hace en equipo de trabajo, entonces uno de ustedes lo va a tener que hacer en el computador. Uno de Profe, ustedes, en caso, dígame. pero es que, profe, porque muchos ya lo han mencionado que aquí muchos trabajan. Está el otro tema de que es súper complejo porque es grupos al azar. Entonces yo no sé si mi compañero al lado tiene computador o se encontrará trabajando. Por eso yo creo que mis compañeros también tienen la duda de se entregará justamente hoy día, porque en las otras ocasiones también pasaba que sí había la suerte de que un compañero decía, ya no importa, yo me la arreglo, pero de repente no todos tienen disponibilidad y muchos compañeros acá no tienen computador Ya, mira, y que vamos a tratar de solucionar el problema, vamos a hacer los equipos, yo me voy a ingresar a los equipos cada uno de ellos y vamos a ver el tema particular de cada equipo. ¿Te parece? Ya, y con respecto a la entrega del trabajo, tienen todo el día para entregarlo, pero de igual forma lo tienen que exponer ahora. ¿Sí? Eso sí, eso lo tienen que hacer ahora sí o sí, porque hay que exponerlo, ¿ya? Pero no te preocupes porque yo me voy a ingresar a cada uno del equipo y vamos a ver el tema, digamos, en particular. ¿Ya, Javiera?
¿Para qué nos vamos a hacer Sí, problema antes? Bien, chiquillos, vamos a empezar a hacer los equipos de trabajo y me voy a ingresar a cada uno de ellos. Como les dije, van a tener 1 hora, un poco más, para que empiecen a trabajar y a ponerse de acuerdo. Vamos a hacer los equipos ahora entonces. Bien. Entonces tenemos crear sesiones, perfecto. Vamos a poner la cantidad de tiempo. Ya, chiquillos, empiecen a unirse para poder yo ingresar, ¿cierto? Y ver la factibilidad tecnológica de cada uno. ¿Listo, chicos?